Ellos manejan una ideología, una teoría que dice que Palestina fue una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Se supone, pero aquí estamos para decirle que no. Y todavía hay 7 millones de palestinos entre el río y el mar. So we have no other alternative but to resist. Y esa es la peor pesadilla del gobierno actual de Israel y de cualquiera que piense igual. Yo soy Ahmad Karakra, representante de un movimiento palestino llamado el Movimiento Fatah. Es una abreviatura por sus siglas en árabe, el Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina. ¿De quién es la tierra? ¿Quién es el dueño que dibuja sus fronteras y te dicta qué puedes hacer o no dentro de esos límites? La tierra no debería ser un título de propiedad colonial, sino la memoria viva de un pueblo que la ha cultivado, resistido y soñado por milenios. A todo esto, ¿de quién es ese cachito de planeta entre el Jordán y el Mediterráneo? Podríamos acudir a la historia, pero también, ¿por qué no?, a la genética, porque esa ciencia nos puede responder quién llegó primero. ¿De dónde salió la sangre que ha fertilizado esa tierra durante siglos? Absolutamente todo lo que ocurrió en esa tierra está escrito en mi material genético. Yo, indígena, palestino de esa tierra. Y cuando hablas de lo que está escrito, hablas de la Biblia, de los... Hablo de la Biblia, de mucho antes religiosos. Y de mucho después. De todas las guerras, las civilizaciones que han entrado, que han dejado su huella en nosotros. Somos nosotros. Y ahí es donde yo siempre recalco que la prueba de ADN, que tú puedes hacer esa prueba y saber de dónde son tus orígenes, eso no está permitido en Israel. Es restringido. Combate la narrativa que da la razón de existir de ellos, de esas personas en mi tierra. We are facing occupation, we are facing oppression. So we have no other alternative but to resist. Me gustaría empezar por hablar que no hay una Palestina, no hay dos, no hay tres, o sea, hay un montón de visiones dentro de Palestina. Y una de esas, o las más importantes, por lo menos políticamente hablando, tiene que ver con Al-Fatah, que tú representas como portavoz de Al-Fatah, y la otra con Hamas, porque parece que se ha reducido a Hamas contra Israel. Que también se me hace una visión torpe porque no hablas de Hamas contra Likud. Si hay muchas palestinas, hay muchos israelíes. Así es. Entonces, ¿qué diferencias hay entre Hamas y Al-Fatah? Hay varios palestinos, como hay varios Méxicos, varios Colombias, varios Venezuelas. Así es. Pues somos iguales que todos los pueblos del mundo. Tenemos diversidad ideológica, diversidad en la manera de pensar, y tenemos izquierda, tenemos centro, tenemos derecha, tenemos partidos, tenemos movimientos, y tenemos, por supuesto, la lucha del poder dentro de Palestina. Lo que nos une a todos los palestinos es las ganas de combatir una ocupación, una opresión que lleva a nuestro pueblo, defender a los palestinos y lograr un Estado palestino. Como cualquier persona que está en un país, se ve invadida, se unen quizás hasta partidos políticos que están en contra y dicen, ante la invasión necesitamos unión. Eso los une, ¿no? Sí, eso es lo que nos une. ¿La amenaza de Israel? Correcto. La amenaza de Israel, la presencia de Israel nos une con el objetivo, pero no con el método. Yo, como bien lo has dicho, soy portavoz de Fatah. Somos, dentro de Palestina, adversarios políticos de Hamas. Somos contrincantes en la política interna, en las elecciones, etcétera, etcétera. La principal diferencia es que el movimiento Fatah es un movimiento laico, donde no hay una ideología religiosa ni ninguna ideología marcada en cuanto a un modelo político. Simplemente es un movimiento más que un partido, es un movimiento, por supuesto, un movimiento gigante que tiene varias corrientes. Nobody can escape from his destiny. Nobody.
por la diversidad ideológica en los palestinos, empezaron a surgir distintos movimientos, frentes, como el Frente Popular para la Liberación Palestina, Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Frente Árabe, etc. Juntos se reúnen y forman la Organización de Liberación de Palestina, OLP. La OLP sigue siendo el legítimo representante del pueblo palestino ante el mundo. Es el movimiento político más grande de Palestina, que es también fundador de la Organización para la Liberación de Palestina. Nobody can escape from his destiny. Ahmad me habla apasionadamente sobre la incansable lucha de Yasir Arafat, el líder palestino más importante de la historia reciente. Hace un recuento sobre sus logros, uno de estos, el Acuerdo Gaza-Jericó. Con ese acuerdo se oficializaba, tanto para palestinos como para el gobierno israelí, la autonomía de esa nación milenaria, y por lo tanto nacía, ese 4 de mayo de 1994, la Autoridad Nacional Palestina. Nobody can escape from his destiny. Es el acuerdo que dio como un resultado la Autoridad Nacional de Palestina. Que es quienes gobiernan del lado de Cisjordania. Se supone que gobernamos del lado de Cisjordania. Se supone según el acuerdo, porque Israel no respeta los acuerdos. Okay. Israel viola los acuerdos diariamente. Debió durar 5 años nada más la Autoridad Nacional Palestina para que en un máximo, como en el año 2000, diera a nacer el Estado palestino, libre, independiente, soberano, con el derecho de retorno de los refugiados y con Jerusalén Oriental como su capital. No ocurrió. No ocurrió. An interview with Yasser Arafat is first denied. He's the first, the chairman of the Palestine Liberation Organization. La Autoridad Palestina no es ningún grupo que se identifica con una religión o no. Jamás, sí. Justo es lo que te decía, pero ¿cómo se reduce esto a que el árabe es así, no? Por supuesto. Sin embargo, el árabe puede ser blanco, negro, hombre, mujer, con la orientación que pueda tener. Puede ser musulmán, cristiano católico, cristiano romano, ortodoxo, judío. Hay muchos judíos que son árabes. Hay judíos palestinos. 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 Están en una ciudad que se llama Nablus, en una montaña, y son los verdaderos samaritanos. ¿Qué tan acechados son ellos por la autoridad israelí en este caso? Fíjate, Israel intenta ganárselos ofreciéndole nacionalidad israelí, etcétera, etcétera. Sin embargo, son palestinos. Y en lo que levanten la bandera de Palestina, son atacados por igual que yo o que cualquier otro palestino. Pues lo que le molesta realmente a Israel no es una religión, ni un color de piel, ni mucho menos, ni un libro de escrituras. Le molesta la bandera de Palestina. Le molesta la bandera de Palestina. La bandera de Palestina. Es decir, la existencia de un territorio que no sea Israel, ahí dentro de lo que ellos consideran que debe ser. Pues no sabemos qué es lo que ellos consideran. Porque algunos consideran que debe ser Palestina toda, más Jordania. Otros consideran que sea el proyecto de la gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso incluye parte de Egipto, Arabia Saudita, Palestina, Jordania, Líbano, Siria, Irak. Y cuando dices ellos, ¿será la parte gobernante, Likud? Pues lamentablemente el gobierno actual de Israel es un gobierno de extrema derecha. Netanyahu está siendo controlado por dos fuerzas de extrema derecha israelí, Smotrich y Ben Gvir, que lideran una ideología fascista, ¿ok? Y son los que deciden en el gobierno israelí. Ellos lo han dicho públicamente. Ellos hablan del Líbano como si fuera de ellos, hablan de Siria como si fuera de ellos. Ya lo decía, Líbano está lleno de católicos. De hecho, México tiene muchos libaneses por supuesto. Católicos. Palestina es el país de nacimiento del cristianismo en general. Belén, donde nació Jesucristo, está en Palestina. Todavía está bajo el control de Palestina. Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro, está en Jerusalén Oriental, que según todos los acuerdos y lo que reconocen 140 países del mundo, es el Estado de Palestina. Y asimismo están en Nazaret, en las tierras ocupadas por Israel, están en
en toda Palestina hay presencia fuerte del cristianismo que nació ahí. Entonces, no puede ser identificada Palestina, ni mucho menos el mundo árabe, con una ideología islamista o cristiana o judía o de cualquier otra religión. La que fuera. Por eso es que Fatah viene siendo un movimiento laico. Que es una de las grandes diferencias a Es Hamas. una de las grandes diferencias, correcto. Para nosotros, el musulmán palestino es igual al cristiano palestino, al blanco, al negro, al hombre, a la mujer. Todos iguales mientras tengas los objetivos de nuestro movimiento, que es la creación del Estado palestino, libre, independiente y soberano, el retorno a los refugiados y Jerusalén como capital eterna del pueblo de Palestina. Hay también una diferencia en cuanto a los métodos, decías, el uso de armas, por ejemplo, de ataques. Sí. Nosotros no santificamos el armamento. En Fatah. Es un método de lucha que puede ser ideal, pudo ser ideal en cierto momento y que actualmente no adoptamos. Por obvias razones regionales y balances de fuerza. Pues el presidente Mahmoud Abbas, que es el presidente de Palestina actualmente y es uno de los fundadores de Fatah, él lo ha dicho múltiples veces, él santifica a la sangre palestina. Él, mientras pueda evitar cualquier derramamiento de sangre de un palestino, lo va a hacer al precio que sea. Y pues es lo que ha demostrado y es lo que nosotros como Fatah adoptamos. Me quedo con esta idea Palestina, y hablamos de dos grupos, Hamas y Al-Fatah, pero Palestina no es uno solo, o sea, no hay quien, como yo también se lo he dicho, aquí hay una comunidad israelí tremendamente grande en México, o sea, el Likud no representa tampoco Israel, No. o sea, tampoco la extrema derecha es. Pero son fuertes y cada día son más fuertes. Y el conflicto alimenta a las personas fanáticas de extrema derecha. La sangre los alimenta. De ambos bandos. En Palestina, Yasser Arafat crece y tiene una popularidad indestructible. Eso no le conviene a Israel. ¿Divide y vencerás? Divide y vencerás. Y ahí es donde Hamas empieza a surgir. No porque sea un proyecto israelí. Sino porque también es una corriente dentro de Palestina, ¿no? Y es una extensión geográfica, porque en Egipto es fundado también el movimiento de los hermanos musulmanes, que en cierto momento combatió al presidente Gamal Abdel Nasser, porque también eran corrientes distintas, pues se extiende eso geográficamente hacia Palestina, justamente en la Franja de Gaza, una extensión de los hermanos musulmanes llamada Hamas, Movimiento para la Resistencia Islámica. Pero no es una visión laica, ni es una visión nacional. Es una visión islámica. Es lo llamado actualmente el Islam político, que está representado en Palestina por dos movimientos principalmente, Hamas y la Yihad Islámica. Justamente esos dos movimientos, que no son palestinos totalmente, que estoy seguro que sus objetivos pueden ser nobles, de su gran mayoría, no pertenecen a la Organización de Liberación de Palestina. No pertenecen. 7 de octubre de 2023, como si ahí hubiera empezado todo. Pues voy a ir al 7 de octubre de 2023, pero justo para desmentir algunas cosas, o más bien para que se vea que esto es mucho más complejo. El momento en el que pasa esto, pues es uno de los peores momentos políticos para el primer ministro de Israel, para Benjamín Netanyahu. Entonces, justo ocurre julio, agosto, septiembre, octubre, 2-3 meses posteriores a estas masivas protestas, el ataque que le ayuda como a, no sé si perpetuarse en el poder, pero sí a consolidarse en el poder, y parece ser que ahí la estancia como primer ministro de Benjamín Netanyahu pues se justifica, ¿no? Porque tengo que estar aquí, porque estamos librando una guerra contra el terrorismo. Y llama la atención porque pareciera ser que era mejor pues dejarlo caer, ¿no? Y que su propio pueblo lo tumbara. Y parece ser que jamás lo ayuda con este atentado. ¿Cómo lo ves tú? Es complejo y muy complicado poder decir ¿Jamás lo ayudó? o no lo ayudó. No que haya querido ayudarlo, lo digo, correcto, porque no hay manera de saberlo. De que puede ser posible, pues no sabemos si alguna corriente interna dentro de Hamas buscó ayudarlo o no. Lo que sí es seguro es... Netanyahu estuvo en una crisis política sin precedentes en Israel. Segunda mitad de 2023. Correcto.
él empieza a sufrir manifestaciones cada día más fuertes que rompieron los récords de manifestaciones dentro de Israel. La sociedad israelí empieza a descomponerse y a dividirse y a desintegrarse. Los de Tel Aviv odian a los que viven en Jerusalén, los religiosos contra los laicos, los que van a prestar servicio militar contra los que no, los que son pacifistas, que son lamentablemente una minoría, y los que apoyan a la guerra. Netanyahu empieza a oler mal. Mass protests in Israel forced the government to put a temporary hold on a controversial plan to reform the judiciary. Su corrupción empieza a salir a flote, sus abusos empiezan a salir a flote, su desafío hacia la parte judicial en Israel, pues todo apuntaba a que ese hombre va a caer como más, para nunca levantarse más. Sin embargo, pues La guerra lo salvó. esta escalada lo ha salvado. Lo ha salvado y lo mantiene en el poder. Y de ahí vienen las ganas de Israel de mantener esta guerra. La charla se puso buena. Dejó un montón de frases contundentes para entender la lucha por una Palestina libre. Y todavía hay 7 millones de palestinos entre el río y el mar. Y esa es la peor pesadilla del gobierno actual de Israel y de cualquiera que piense igual. Y el conflicto alimenta a las personas fanáticas de extrema derecha. La sangre los alimenta. De ambos bandos. Digo que la charla se puso buena y lo que falta. El fin de las guerras, conflictos o del genocidio significaría la muerte de Netanyahu. La muerte de todo opresor. La muerte de la extrema derecha. En el próximo video hablaremos sobre cómo Hamás le dio la mejor excusa a Israel para recrudecer los ataques contra Palestina y cómo llegó esa excusa en el peor momento para Netanyahu, o mejor dicho, en el mejor momento, cuando parecía que iba a caer. Pero eso en la segunda parte de la charla. Permíteme acompañarte. Date una oportunidad de conocer sobre la lucha pro-palestina. Hasta pronto. Ojalá que te vaya bonito.